El proceso de formación de hueso se denomina osificación. El desarrollo del hueso tradicionalmente se clasifica en intramembranosa y endocondral. Los huesos que se formen mediante una osificación intramembranosa serán huesos intramembranosos o membranosos, y los huesos que se formen mediante una osificación endocondral serán huesos endocondrales. Esta clase simplemente es para reforzar la clase del sábado y aparte por si te toca el power de ya sabes quién. Como bien ya sabemos, existen dos tipos de osificación. La osificación directa, que también es llamada intramembranosa, donde transforma una placa membranosa de mesénquima, que es el tejido conectivo embrionario, en hueso. Este tipo de osificación se da en los huesos planos del cráneo, en la cara, en la mandíbula. En algunas bibliografías esta mandíbula aparece como maxilar inferior y también ocurre en la clavícula. Es importante saber que este tipo de osificación, la osificación intramembranosa, empieza alrededor de la 8ª semana de gestación dentro del tejido conjuntivo embrionario, en el mesénquima. Y por otro lado vamos a tener la osificación indirecta o endocondral, que usa molde de cartílago hialino para la formación del hueso. Este tipo de osificación se da en el resto de los huesos de nuestro cuerpo. Por eso es importante simplemente saber cuáles son los huesos que se forman mediante una osificación intramembranosa, que son pocos, y descartar que todos los demás huesos se forman mediante una osificación endocondral. La osificación endocondral se inicia en el segundo trimestre de la vida fetal y continúa después del nacimiento hasta el principio de la vida adulta. La osificación intramembranosa empieza a partir de células osteoprogenitoras mesenquimatosas, que las veo acá, que se diferencian a osteoblastos, que producen el osteoide, que es la matriz que rodea a los osteoblastos. Ese osteoide luego se transforma en matriz ósea calcificada que rodea a los osteoblastos, que se transforman en osteocitos. Veo aún la distribución de los osteoblastos alrededor. Y en esta imagen C estoy viendo una invasión de vasos sanguíneos que traen células madre hematopoyéticas que van a dar origen a todas las células de la sangre. ¿Sí? Veo cordones de hueso. Estos son cordones. ¿Sí? Y veo también, ¿sí?, en la imagen D, ya la formación de hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí? Hueso compacto en la periferia y hueso esponjoso en el centro, ¿sí? Veo osteoclastos y veo también el periósteo. Continúo teniendo osteoblastos que se encargan de la formación de más hueso. Y esta es la osificación intramembranosa, mucho más sencilla que la osificación endocondral. Estamos viendo osificación intramembranosa de cabeza fetal con tricrómica de Mallory. Es un corte transversal de mandíbula fetal. En un estadio temprano del desarrollo podemos localizar las espículas óseas, que son lo primero que tenemos que ubicar en estos preparados de osificación intramembranosa. Señalo nuevamente a las espículas óseas, ¿sí?, que se van a interconectar entre sí, ¿no es cierto? Hay varias estructuras que me sirven para ubicarnos, por ejemplo, dientes en desarrollo, ¿sí? Cartílago de Meckel, ¿sí?, la cavidad oral, y esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es la lengua. Vemos el preparado con mayor detalle, ¿no es cierto? Empezamos por la imagen de la izquierda, donde seguimos viendo osificación intramembranosa, por supuesto, ¿sí?, de la mandíbula, pero con mayor detalle. Ven ustedes que voy a ubicar de nuevo a las espículas óseas que se van a interconectar entre sí, ¿no es cierto? Vean ustedes que
Entre estas espículas hay tejido mesenquimático. También podemos localizar tejido conectivo abundante, ¿sí? Señalado en este momento. Vean ustedes que puedo ver también vasos sanguíneos, ¿sí? Y dientes en desarrollo. En la imagen de la derecha veo con más detalle, ¿no es cierto?, el mismo preparado. Ven ustedes que se puede ver con un color azul al osteoide recién depositado, ¿sí? Y en color rojo al hueso ya mineralizado, ¿sí? Vean ustedes esa diferencia que es importante. También se ven dos tipos de osteoblastos. Los osteoblastos inactivos, ¿sí? Y los osteoblastos activos. Los osteoblastos inactivos son alargados, ¿no es cierto?, aplanados. Mientras que los activos son prismáticos, altos, contiguos al osteoide, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vean que acá marco a un osteocito que ya está rodeado, ¿no es cierto?, por su propia secreción, por su propia matriz, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un osteocito, ¿no es cierto? Muy bien. Vean ustedes que también podemos señalar, ¿no es cierto?, células mesenquimáticas. Y por supuesto que también habrá tejido conectivo. Vamos a hablar de la osificación endocondral. La osificación endocondral inicia a partir de un molde de cartílago hialino. Este molde de cartílago hialino está formado por condrocitos y el producto de esos condrocitos, que es su matriz. Este molde de cartílago hialino tiene la forma del futuro hueso, en este caso un hueso largo. Llega un momento en el que cesa la producción de condrocitos y se originan osteoblastos, células que van a empezar con la calcificación de la matriz cartilaginosa a nivel de la diáfisis de este modelo cartilaginoso y se forma un collar óseo por calcificación. Este collar óseo produce la hipertrofia de los condrocitos y vamos a ver que llegan vasos sanguíneos, ¿sí?, que van a traer células mesenquimatosas que van a dar origen a células osteoprogenitoras que a su vez dan origen a los osteoblastos, y también llegan células madre hematopoyéticas que van a dar origen a todos los linajes de las células de la sangre. Y de esta manera se forma el centro primario de osificación en la diáfisis del futuro hueso del modelo cartilaginoso, ¿sí? Inmediatamente después del nacimiento se va a formar el centro de osificación secundario a nivel de la epífisis proximal. Acá, a este nivel precisamente, ¿sí? Llegan vasos sanguíneos, ¿sí?, con células mesenquimatosas que dan origen a osteoprogenitoras y esas a osteoblastos, ¿sí? Y vamos a ver que empieza la osificación, ¿sí?, de la epífisis, y vamos a ver acá la formación de un disco epifisario, ¿sí?, formado todavía por cartílago hialino que divide la epífisis de la diáfisis, ¿sí? Y luego se forma un centro de osificación en la otra epífisis, en la epífisis distal de este hueso. Pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. Y acá vemos, ¿no?, cómo queda cartílago hialino todavía a nivel de lo que va a ser, ¿no es cierto?,
el cartílago articular, ¿sí? Y en el disco epifisario. ¿Mm? Acá también queda algo de cartílago hialino, ¿sí? Vemos que hay todavía cartílago calcificado acá, ¿sí? Cartílago calcificado, condrocitos, ¿sí? Calcificados, con su matriz calcificada, por supuesto. Y cuando el hueso deja de crecer, desaparece esa línea o esas líneas epifisarias, ¿sí? Cuando el hueso ya creció completamente. Entonces, el disco epifisario, digamos que es el encargado de continuar con el crecimiento del hueso durante la niñez, durante la adolescencia. Entonces decimos que el crecimiento en longitud del hueso depende de la presencia del cartílago epifisario. Vean ustedes esta imagen, vamos a empezar a ver el crecimiento a partir del cartílago epifisario, ¿sí? Vamos a ver que en esta zona va a haber, ¿sí? Acá veo un esquema y acá veo, digamos, el preparado histológico, que siempre es más difícil, ¿sí? Reconocer estas estructuras en el preparado histológico porque no siempre van a estar todas, fundamentalmente acá en la parte de zona de cartílago calcificado. Lo demás sí se ve bastante bien en los preparados, pero es importante que primero sepamos qué hay en cada zona, ¿sí? Qué hay en cada zona, qué ocurre en cada zona, eso hay que saberlo de memoria para después ir a buscarlo en el preparado, ¿sí? Entonces tenemos una zona de cartílago de reserva, una zona de proliferación, una zona de hipertrofia, una zona de cartílago calcificado y una zona de resorción, ¿sí? Entonces son, digamos que 5 zonas que uno tiene que saber qué hay en cada zona y qué ocurre en cada zona, ¿sí? Acá veo en la zona de cartílago de reserva simplemente condrocitos que no se están dividiendo, que no están haciendo nada, simplemente es cartílago de reserva. Pero en la zona de proliferación hay condrocitos que están sufriendo mitosis y van a ir organizándose en grupos isógenos axiales, ¿sí? En pilas de monedas. Acá veo grupos isógenos axiales, en pilas de monedas. En la zona de hipertrofia, esos condrocitos van a aumentar su tamaño, ¿sí? Van a aumentar su tamaño, por eso se llama hipertrofia, ¿sí? Aumentan su tamaño, continúan secretando colágeno de tipo 2 y producen una molécula llamada factor de crecimiento endotelial vascular que va a llamar a los vasos sanguíneos, que va a permitir la llegada de vasos sanguíneos, así se dice. Y vamos a ver que a partir de la zona de cartílago calcificado, cuando empieza digamos, la acumulación del calcio, ¿sí? Y de fosfato, por supuesto, va a ocurrir la muerte de los condrocitos, ¿sí? Va a ocurrir la muerte de los condrocitos y de esa manera el cartílago se calcifica, ¿sí? El cartílago se calcifica. Finalmente, en la zona de resorción, el cartílago calcificado está en contacto directo con el tejido conjuntivo de la cavidad medular. Van a llegar vasos sanguíneos de pequeño calibre, porque acuérdense que los condrocitos producían el factor de crecimiento endotelial vascular que atrae vasos sanguíneos, ¿sí? Y esos vasos sanguíneos traen células, ¿sí? Que van a dar origen a osteoblastos. Y de esa manera esos osteoblastos van a empezar, ¿no es cierto?, con la mineralización del hueso a este nivel. Vean que en la zona de resorción voy a tener osteoblastos, ¿sí? Tengo osteoblastos, tengo matriz calcificada, ¿sí? Tengo matriz calcificada y o cartílago calcificado, ¿sí? Como está en la imagen. También tengo osteoclastos, que son estas células grandotas verdes, ¿sí? Las células moradas son osteoblastos, y las células verdes son osteoclastos. Acá veo una cantidad de osteoclastos, ¿sí? Y ya veo que acá tengo hueso, ¿sí? Esto es hueso, hueso, hueso. Y entre eso va a haber osteocitos, ¿sí? Que son las células
del hueso, ¿sí? Las células más abundantes, digamos, del hueso, los osteocitos. Y el osteoide sí es la matriz ósea, la matriz que aún no es, digamos, hueso, es simplemente matriz. Viendo un preparado de osificación endocondral teñido con hematoxilina y eosina, es importante siempre buscar, ¿sí? En este preparado, esto que estoy viendo acá, me interesa esto, ¿sí? Es importante buscar la línea que me divide lo basófilo de lo eosinófilo. Todo lo que es basófilo es justamente cartílago. Y todo lo que es eosinófilo, todo lo que está por abajo, son trabéculas, ¿sí? Es hueso que se llama trabéculas. Digamos que esta línea entre lo basófilo y lo eosinófilo me está separando, ¿sí? La zona de hipertrofia, ustedes pueden ver que acá tengo condrocitos bien grandes, la zona de hipertrofia, y en medio voy a tener justamente la zona de cartílago calcificado, donde se empieza a calcificar el cartílago. Y vamos a ver que el hueso, ¿sí? O mejor dicho, la matriz, ¿sí? De colágeno que va a tener eh, atrae a la eosina, y de esa manera voy a ver esta parte eosinófila y esta parte basófila, ¿sí? Entonces acá puedo reconocer algunas etapas, como por ejemplo, acá veo que acá directamente no veo nada. Esto puede ser la zona de cartílago de reserva. Acá puedo ver que aumenta la cantidad, ven acá, puedo ver que aumenta la cantidad de condrocitos, y veo que se van agrupando en grupos eh, axiales, ¿sí? Formando pilas de monedas. Puedo llegar a ver eso. Y acá veo la zona de hipertrofia como aumentan su tamaño, ¿sí? Aumentan su tamaño. Y ya después llega la zona de cartílago calcificado. Y más abajo voy a tener a la zona de resorción. Y de esta manera tenemos que buscar siempre si esa línea que me separa lo basófilo, que es cartílago, de lo eosinófilo, que es el hueso en forma de trabéculas. Vemos osificación endocondral teñido con hematoxilina y eosina. Vamos a buscar la línea que me divide lo basófilo, que es todo esto, de lo eosinófilo, ¿sí? Acá va a empezar entonces la calcificación y voy a buscar las zonas ahora. Veo acá la zona de cartílago, ¿sí? En reposo, ¿sí? Condrocitos que no se están dividiendo. Luego veo la zona de proliferación. Veamos acá condrocitos que se están dividiendo y se están distribuyendo en grupos isógenos axiales. Luego veo la zona de hipertrofia cuando estos condrocitos aumentan su tamaño. Y va a empezar entonces la calcificación, ¿sí? Acá voy a ver la zona de cartílago calcificado. Ven ustedes la zona de cartílago calcificado. Y luego vendrá la zona de resorción. Acá veo un cuadrito de lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y voy a ver en este cuadrito, por ejemplo, osteoblastos, ¿sí? Osteoblastos. Voy a ver cartílago calcificado, así es. Veo hueso ya, ¿sí? Veo esto es hueso, ¿sí? Que se está formando. También voy a ver osteocitos, que son las células más abundantes del tejido óseo. Y acá estoy viendo también, ¿sí? Osteoclastos en esta imagen. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.